Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. La lección de hoy es para estudiar y meditar. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. De inmediato vamos a las dos preguntas para dialogar que tenemos el día de hoy. La primera dice: comenta en la clase tu respuesta a la última pregunta del jueves. ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Por ejemplo, la cruz, la resurrección o la segunda venida. ¿Qué otras verdades bíblicas importantes deben sernos reveladas, pues de otra manera no las conoceríamos? Amigos, en nuestra clase del sábado es importante que dialoguemos sobre estas verdades. Podemos compartir verdades que hemos explorado, verdades cruciales enseñadas por la Biblia que trascienden el alcance de la ciencia. Entre estas verdades destacan la cruz, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Estas verdades no pueden comprenderse plenamente mediante la investigación científica. No pueden ser comprendidas, ya que pertenecen al ámbito espiritual y revelacional. Hay otras verdades bíblicas importantes que deben sernos reveladas, las cuales ya hemos hablado sobre ellas en la lección pasada. La primera es la existencia de Dios. La naturaleza divina de Dios y su carácter no pueden ser demostrados o entendidos completamente a través de métodos científicos. Es una verdad revelada que se acepta por fe. En el segundo lugar está el propósito y significado de la vida. La Biblia proporciona respuestas al porqué de nuestra existencia y nuestro propósito en la vida, temas que la ciencia no puede abordar plenamente. En tercer lugar está la naturaleza del pecado y la redención. La ciencia no puede explicar la realidad del pecado, la necesidad de arrepentimiento ni la obra redentora de Jesucristo. En cuarto lugar está el amor y la gracia de Dios. El profundo amor de Dios por la humanidad y su gracia transformadora son verdades espirituales que solo pueden ser comprendidas a través de la revelación divina. Y claro, si la ciencia no puede explicar la existencia de Dios, tampoco puede explicar esta parte del amor y la gracia de Dios. Y en quinto y último lugar está la vida eterna y el juicio final. Las promesas de vida eterna y la realidad del juicio final son enseñanzas bíblicas que trascienden el entendimiento científico y requieren una revelación divina. Por esta razón, estas verdades no pueden ser reveladas por el simple hecho de la ciencia decidirlo. Estas verdades espirituales y morales son esenciales para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Nos muestran el camino para vivir conforme a su voluntad y recibir su amor y salvación. Ahora, la segunda pregunta dice: piensa en la caída de Lucifer, un ser perfecto, con tanto conocimiento intelectual acerca de quién es y cómo es Dios. Sin embargo, se rebeló contra la deidad a pesar de todo ese conocimiento. ¿Qué nos dice esto acerca del libre albedrío y de por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a Dios? Amigos, la caída de Lucifer es un relato poderoso que resalta varias verdades sobre el libre albedrío y la importancia de someter nuestra voluntad a Dios. La primera verdad es que el libre albedrío, Lucifer, a pesar de ser un ser perfecto creado por Dios y tener pleno conocimiento de su naturaleza, eligió rebelarse. Esto demuestra que el libre albedrío es un don intrínseco otorgado por Dios a sus criaturas. La capacidad de elegir, incluso en oposición a Dios, subraya la libertad y la responsabilidad que cada ser tiene. En segundo lugar está el peligro del orgullo y la autoexaltación. Lucifer se rebeló debido a su orgullo y deseo de exaltarse a sí mismo por encima de Dios.
Esto nos enseña que el conocimiento intelectual no es suficiente. El corazón y la voluntad deben estar alineados con Dios. El orgullo puede llevar a la caída incluso de aquellos más cercanos a la perfección. Y de eso está lleno nuestras iglesias, de mucho orgullo, personas orgullosas, personas que por el orgullo toman decisiones por encima de que esto pueda causarle daño a su iglesia. Y no solo a su iglesia, porque el daño va directamente a ti mismo por el orgullo. Lo que tú haces, entonces, tarde o temprano, tú lo cosecharás. En tercer lugar está la relación personal con Dios. La verdadera relación con Dios no se basa únicamente en el conocimiento intelectual, sino en una sumisión humilde y amorosa a su voluntad. Lucifer conocía a Dios intelectualmente, pero su corazón se alejó de la sumisión y del amor por Él. En cuarto lugar está la necesidad de dependencia y humildad. La historia de Lucifer nos recuerda que a pesar de nuestras capacidades y conocimientos, necesitamos depender continuamente de Dios y mantener una actitud humilde. Elegir someter nuestra voluntad a Dios es reconocer nuestra dependencia de su sabiduría y su guía. Por último, en quinto lugar, están las consecuencias de la rebelión. La rebelión de Lucifer tuvo consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para toda la creación. Esto nos muestra la gravedad del pecado y la importancia de permanecer fieles a Dios para evitar el caos y la destrucción que viene con la desobediencia. Y esto nos hace pensar en lo que puede conllevar nuestras decisiones, lo que degenera una decisión que yo haya tomado. Tomo una mala decisión en mi hogar y sufre toda mi familia. La decisión la tomé yo. En este caso, las decisiones que tomamos por el simple hecho de entender que yo tengo una libertad de hacer lo que me place, tarde o temprano esa decisión puede afectarme a mí o puede afectar a toda mi familia. De igual modo, en la iglesia, una decisión mala que yo tome afecta la vida natural y normal de la iglesia. En resumen, la caída de Lucifer nos advierte sobre los peligros del orgullo y nos llama a utilizar nuestro libre albedrío para someter nuestra voluntad a Dios, viviendo en humildad, amor y obediencia. La verdadera sabiduría radica en reconocer nuestra dependencia de Dios y en seguir sus caminos. Amigos, les agradecemos su sintonía. Espero que estas lecciones hayan sido de gran ayuda y bendición para ustedes. Si necesitan comentar algo al respecto de lo que nosotros compartimos, pueden hacerlo a través de los mensajes en esta plataforma. Con gusto les responderemos, con gusto estaremos pendientes de sus peticiones, de alguna inquietud que usted pueda tener o algo que nos quiera compartir. Lo recibimos en el nombre del Señor Jesucristo. Les esperamos en nuestra lección número 11 titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu. Hasta mañana. Dios les bendiga.